Pam, 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 pam. Prrr, pam, pam. Pam, Pam, pa, pa, pam, pam, pa, 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 pam, pam, pa, pa, pam, pam, pa, 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 pam, pam, pa, pam. pa, 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 pam. La gente va a salir aturdida. Les Van a pedimos entrar, perdón. sí, van a entrar y van a durar y que 5 segundos y chao, ya, cerrar. Control al suprimir. Mira, yo creo que cualquier persona que ponga esto en su computadora en altavoz va a sonar de fondo luego, casi que inmediato, una voz española que va a decir, se ha detectado una amenaza. Ay, Dios, pensé que ibas a entrar con el otro intro que tenías preparado. Bueno, pero no se diga más, vamos de nuevo. Ahí viene si no le gustó el pan, si no le gustó el pam 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 pam, pam, o sea, si no le gustó la referencia cinéfila, le tenemos una referencia reggaetonera. Dice así. ¿Cómo es que dice Andrea? Ah, No dale, no sé. seas tímida, rompe, locutora, rompe el podcast con la grabadora. La grabadora. La La grabadora. grabadora. La La grabadora. grabadora. Grabadora, grabadora. Dale. Ay, Dios. Hasta abajo. Bueno, Hasta abajo. Ah, no. hacia abajo soy yo. Andrea Perreazola. Bueno, basta, basta. Ok. Señores, esto nos pasa. Esto es lo que ustedes están escuchando pasa porque Andrea y yo somos millennials. Y eso es lo que pasa con la gente millennials. Los millennials somos así. Estúpidos por naturaleza. No Sorry. vale. Claro que no. Les recordamos que están en sintonía de Saturados Podcast, que sale todos los jueves. Esta voz melodiosa que ustedes escucharon en el intro, pues soy Eleiser Suárez, el invitado perenne de Andrea Teixeira. Así es, amiguito. Y esta voz masculina que escuchan. Bueno, no sé. Porque la miel es femenina. No, pero no sé cómo catalogarla porque todo el mundo siempre dice que mi voz es muy gruesa y bueno, a veces me la han confundido con la de un hombre y yo así como que, ok. Entonces, esta voz que masculina que les habla es Andrea Teixeira. Estamos grabando hoy, 31 de octubre, Día de Brujas. Día de todas las brujis. Así que feliz. Andrea, juega conmigo. Sí. Qué horrible. Así que feliz día, amiguito. Mira, Y mira, mira, además mira, mira. también felicidades. Bueno, bueno, ¿qué Además pasa? también felicidades porque estás por terminar el reto del ¿cómo se llama? El El Inktober. Inktober, el Drawtober, el reto de dibujo de octubre. Que mi amiguito lo está haciendo en su Instagram, @lsinfiltros. Hizo su lista de 31 días sobre Shakira. Porque el Acer, bueno, fan de Shakira hasta la muerte. Forever. Sí, ya para cuando ustedes escuchen este episodio, ya habré montado los 31 dibujos. Quiero pedir perdón por adelantado, porque hay mucha gente que me escribió, bueno, mucha gente no, algunas personas que me escribieron, como diciendo, como pidiendo algunos dibujos específicos de la carrera de Shakira cuando empezaron a darse, cuando se dieron cuenta que yo estaba publicando eran puras cosas, puros dibujos de Shakira. Les pido perdón porque ellos como que, o sea, como que pensaban que yo estaba todavía tomando las ideas. Ya yo había tomado o sea, yo cuando empecé el reto en octubre, ya en noviembre yo había cogido la lista de 31 dibujos. Entonces, bueno, sorry. Y segundo, disculpen a los eruditos del arte que vinieron a cuestionarme, a decirme como,
la estás cagando. Y yo, brother, ¿en qué momento yo dije que no le iba a cagar? O sea, yo estoy haciendo esto. Además, quiero, Pero, quiero pero te aprovechar. dijeron algo así de, Sí, ay, no, qué sí, cosa más fea. sí. Ay, qué gente tan Y que me estúpida, da Dios mucha mío. risa porque la gente como que cree que yo no sé. O sea, como que, brother, yo también sé que está fea. O sea, No, y que aparte es un reto que es para practicar. O ujú, sea, en el caso de gente que no es tan habilidosa con el dibujo, es para practicar y para mejorar. Que precisamente tú aprendes con la práctica. O sea, creo que se aplica para todo. Pero ahora que estamos hablando del dibujo y la ilustración y todo eso, este, algo muy importante es la práctica y es lo bueno que tiene este reto de dibujar durante 31 días, todos los días, teniendo como meta un dibujo, ujú, ¿no? Un dibujo por día. completo, acabado, ¿no? Un dibujo por día. Por día. Es Entonces más, está bueno. es más, el reto originalmente se supone que es con tinta. O sea, que tú vas a Sí. hacer ilustraciones solamente con tinta. Bueno, yo siempre digo que yo soy muy bueno boceteando a lápiz. O sea, no muy bueno. Pero es decir, Ujú. se me da mejor bocetear a lápiz. Me vuelvo mierda cuando pongo color y peor aún cuando pongo tinta. Entonces, fue como, o sea, para mí fue un reto y lo disfruté. Hubo días de mucha presión, hubo días muy light. Si ven los dibujos y ven que hay unos que están más lindos o menos feos, es porque ese día yo tuve mucho tiempo de sobra, me dediqué al dibujo, a cuidar los detalles, a lo que tú dices, como aprender la técnica de, bueno, si pongo este color aquí y con esto va a estar mejor. Si a lo mejor hago el trazo con tinta de esta manera, se va a ver mejor. Los que ustedes ven que son una Sí. real cagada es porque ese día no tenía tiempo. O sea, lo siento. Lo siento por Chucky porque la destruí. Pero para mí fue... Tengo que decir que me siento satisfecho primero porque logré cumplir el reto, porque hice algo que me gustaba, que era dibujar, porque hice lo que se me dio la gana y no sin pedirle permiso a nadie ni esperar la aprobación de nadie. Y tercero, porque literal este proceso de 31 días me sirvió como un detox de las redes. O sea, porque no publiqué nada sobre mí, no publiqué ninguna foto mía, no escribí ninguno de mis textos que la gente a veces tiene con muchas expectativas con lo que yo voy a escribir. Y sobre todo, durante 31 días me chupó un huevo los likes. O sea, no le presté ni la más mínima atención a los likes. Y quiero Muy usar bien. Quiero usar ese concepto porque justo nosotros, la generación millennials, y es el tema del que vamos a hablar hoy en el podcast, que Andrea me pidió que hiciera la tarea, pero yo no la hice como siempre, porque soy millennials. Este, Obviamente somos la generación que creció y vive bajo... O sea, que nosotros crecimos cuando aparecieron las redes sociales. A diferencia de la generación anterior, que quizás ellos, su evolución fue con la tecnología. En nuestro caso ya la tecnología existía, solo que dio como ese paso a lo que son las redes sociales. Que la generación Z, que es la que viene a continuación después de la nuestra, ellos ya nacieron con las redes sociales. O sea, las redes sociales son parte de su vida desde el momento cero. En nuestro caso, un quiebre con las redes sociales. Y para nosotros Sí. es muy, o sea, nos hemos acostumbrado a vivir del me gusta, del like, de la aprobación del otro. Y creo que por eso para mí fue genial hacer este detox, te lo juro. Yo antes publicaba un texto en mis redes o alguna foto y estaba pendiente de qué tantos likes daba, quién me daba like, quién no me daba like, porque lo comparaba con las Sí. otras publicaciones. Estos 31 A mí me días pasa también. no lo hice. O sea, hasta 31 días, o sea, no me importaba si la gente le daba like o no le daba like. O sea, obviamente me gusta que le den like, me gusta que comenten, pero a lo que me refiero es como que no estaba con esa presión de que, no me han dado like, esta publicación tuvo menos, este dibujo tuvo menos o más. O sea, no estaba pendiente de eso y de verdad que para mí el reto tuvo otro significado. Entonces, pues nada. Ahora sí, Andrea, disculpa toda esta habladera de paja que tengo. Disculpa, no me vas a invitar más, lo sé. Ah, sí, seguro. Voy a hacer yo mi monólogo en los próximos episodios.
Antes de entrar en materia, ya desvelaste el misterio que era el tema de hoy, ¿verdad? Porque la gente va a entrar a este episodio sin leer el título, ¿no? Ni la descripción, exacto. Ahí va. Vamos a hablar sobre las generaciones. Pero antes de hacerlo, antes de hablar de esto, vamos a invitarlos, como siempre, a que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram, @lsinfiltros, @InesArtX, InesArts. Y también que compartan nuestros podcasts, nuestros episodios, el que más les guste, que los escuchen, que nos pueden escuchar a través de varias plataformas como son Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y en Spotify. Hay un compañero del trabajo, se llama Jerónimo, que me ha Hola, Jerónimo. insistido en que me ha insistido en que probemos la plataforma de Twitch Ok. para subir el podcast. Pero yo no sé por qué yo siento que esa plataforma es únicamente tipo para gamers y subir tipo estos streams que hacen de las personas jugando videojuegos. Entonces siento que como que el podcast no va a encajar, pero él me ha dicho, no, sí, ahí se consigue de todo. Y yo, bueno, dale, capaz que le damos una oportunidad. Vamos a ver. Pero, Y bueno. ajá, tengo mi duda. Ahora que el señor Jerónimo nos ha dado esta sugerencia, en Twitch no es más video. En Twitch sí. O sea que nos Sí, tendremos por que lo que he grabar visto video. es más, Bueno, más de video. vamos a hacer lo siguiente. Bueno, pero subo el video que subo para YouTube, ahí, que Bueno, solamente tiene el coso, Andrea, seamos el sinceros, logo. el video de YouTube a veces te genera muchos dolores de cabeza. Vamos a hacer lo siguiente, mira, Sí. señor Jerónimo, vamos a pasarle su sugerencia a la dirección ejecutiva de esta producción. Ellos evaluarán y analizarán si es factible que nuestro... Mentira. No, vale, muchas gracias por la recomendación. Obviamente nos toca hacer tarea, Andrea, a mí, a ver si nos funciona. Sí. Pero lo que sí yo voy a aprovechar es comprometer a Andrea porque hoy estuvimos hablando de, Ah, no. de cuántos Ah, episodios, no. de cuántos episodios vamos a tener más o menos en la primera temporada. Em, a ver, Andrea, ¿qué te parece si para el episodio final lo hacemos en video, como yo hago el podcast Ni Idea? Ay. Ok, ya dijo que sí. Pasa Y- que, pasa que yo no tengo un editor de video. Bueno, pero yo me comprometo en hacerlo yo. Ah, bueno, O si le, es o así. le digo, o le digo a la editora del podcast Ni Idea, es decir, Erika Varela. Me va a escupir en un ojo porque yo no sé por qué recientemente Erika Varela me odia, me odia. Esa mujer, mira, Cuando estábamos en la radio, ella era, ay, mi patroncita, me decía, patroncita, no sé qué, y era todo un amor. Y ahora que nos hemos separado, me odia, me odia. Me soy la dice esa mala manzana. mujer. Ah, no, a mí, no, yo no soy la mala mujer, pero bueno, pero casi que me dice así. Tengo que decir que yo soy la manzana de la discordia. No, mentira. Yo tengo que decir que yo no tengo nada que ver en este pedo porque en el podcast Ni Idea, Erika le lanza puntas a Andrea. En el podcast Saturado, Andrea le lanza a Erika. Yo no tengo nada que ver en este pedo. Ustedes resuelvan su pedo entre ustedes, hagan un podcast entre ustedes y ahí hablan de mí. Pero es por eso, no sé, porque ya, y aparte en el grupo de WhatsApp me pone huevonadas y me así, ¿qué te pasa, mija? Cálmate. Sí, es más, antes le decía patuti a ella, de cariño, ¿no? Ahora le digo Erika. Y yo, ¿a, ¿a dónde se fue este amor? ¿A dónde? Uy, todo se fue a la mierda. No, mentira. Mentira. Erika sigue siendo mi patuti de mi corazón, a pesar de que me trate mal. Bueno, sabes que ya vamos a hablar del tema porque ya la gente debe estar como que, ajá, este par de pendejos aquí De millennials. hablando cualquier Millennials, bola. mami, millennials. Sabes que cuando me dijiste, porque tú fuiste el que propuso hablar de este tema, ¿qué pasó?
Coño, que me dejas mal porque yo acabo de decir que no hice la tarea. No hice la tarea que Bueno, yo pero mismo tú... me puse. Exacto. Tú fuiste el que propuso este tema, pero no hiciste la tarea. Y yo sí. Qué bolas. Pero cuando me dijiste para hacer este episodio, yo, o sea, lo primero que recordé y se me vino a la mente fue una Andrea liceísta viendo en su casa un domingo por la tarde un monólogo o stand-up comedy, no sé cómo lo quieran llamar, que se llama La pelota de letras. Eh, y este monólogo es de un comediante colombiano que se llama Andrés López. Muy bueno. Está bastante bueno, está muy bueno, de verdad. O sea, yo creo que fue el primer stand-up que vi o el primer comediante que vi y que disfruté. Y está muy bueno. Y precisamente recordé esto porque el señor en el monólogo habla sobre las diferentes generaciones. Este, y está medio viejito ya el video, ¿no? Pero se consiguió bastante fácil en Google y está muy bueno. También cabe aclarar que el señor enfoca las diferentes generaciones, pero en un contexto sociocultural colombiano específicamente, ¿no? Sí, Em, pero que al ser un tema universal, porque el tema de las generaciones es un tema universal, lo que hay es que precisamente lo que tú dices, contextualizar exactamente lo que él está usando y Ujú. llevarlo a cada cultura en la que tú creciste. Pero que funciona perfecto. Creo que si eres latinoamericano, obviamente, quizás si eres asiático no vas a entender. Pero si eres latinoamericano, vas a entender y te vas a sentir muy identificado con el stand-up o el monólogo, como tú, no, porque sí, la verdad, no sé cuál de las dos No es. sé cómo catalogarlo. Exacto, que hace Andrés. Yo creo que es un monólogo, porque además está como muy bien guionizado. No es que los stand-up no, pero está muy bien guionizado. Y creo que, claro, como es desde el punto de vista del humor, uno lo relaciona más como con un Stand-up. stand-up. Pero sí, obviamente es un monólogo, pues. Sí, pero fíjate que también muy aparte de este comediante y de este monólogo, ¿no? Precisamente existe una teoría generacional que fue hecha por los señores, a ver que acá tengo los nombres, William Strauss y Neil Howe. Ellos propusieron la teoría de las generaciones, de las generaciones. Este, pero estos señores lo hicieron un poco más enfocados en Estados Unidos, eh, pero sí decían que obviamente se compartían varias características eh, a nivel global o mundial, ¿no? Obviamente cambiaron algunas cosas, pero en teoría muchas características son compartidas sin importar en qué espacio geográfico exista, ¿no? Entonces era como que acotando eso de decirte que no, que este señor lo enfoca más por la parte sociocultural colombiana, pero muchas veces, o sea, si tú llegas a escuchar ese monólogo, tú te sentirás identificado con la generación que él define con las modas de allá, ¿no? Sí, igual. Este. Se me fue la idea. No, no. Que, por ejemplo, que tú hablas de estos señores que son los que como hacen el estudio, el análisis de cómo se comporta cada generación. Además, como con hitos específicos. O sea, cada generación va a cambiar según algún hecho histórico que pasó, que es lo que Ujú. hace que nazca una nueva generación con otra identidad. Eh, y si bien es cierto, por ejemplo, yo creo que la globalización ha ayudado mucho a que cada vez la humanidad perciba de la misma manera, más o menos, algunos hechos. Pero Ujú. esto no pasaba, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial. Cuando sucede la Primera Guerra Mundial, los europeos que la vivieron, porque realmente la Primera Guerra Mundial casi que se desarrolla únicamente en Europa,
no es igual cómo la ve, cómo la vio, cómo la vivió un europeo en su momento, repito, la Primera Guerra Mundial, a cómo la vivieron, por ejemplo, los venezolanos. ¿Entiendes? Que a lo Sí. mejor los venezolanos no me recuerdo si fue en el 2000, 1900, que ya hay que 2000, 1910, 14, por ahí son las fechas de la Primera Guerra. Lo siento, no tengo el dato histórico en este Sí. momento, pero es decir, no es igual cómo la vivió el europeo que lo vivió en carne propia a cómo lo vivió Venezuela en aquellos años donde el internet no existía. Sí. Donde quizás el boom petrolero estaba comenzando por allá. Aunque no recuerdo si en la Primera Guerra Mundial ya en Venezuela habían descubierto el petróleo. Pero, es No decir, sé, te debo esa investigación porque yo la verdad, mira, con historia, para historia yo soy malísima. pero Si no bueno, recuerdo las fechas de cumpleaños de mis amigos, menos voy a recordar una fecha histórica. pero bueno, vamos a adelantarnos a la segunda, que quizás es un poco más estudiada. La Segunda Guerra Mundial es quizás más Más estudiada que la primera. reciente. Además por Sí, todo lo que conllevó la Segunda Guerra Mundial, desde el Holocausto hasta el bombardeo en Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki, sí. Entonces, igual, no es lo mismo lo que puede opinar un japonés de las bombas nucleares que lo que opina un estadounidense, obviamente, que lo que opina un latinoamericano, porque Latinoamérica casi que no estuvo involucrada en la guerra mundial, más allá de apoyar o no a un bando de, bueno, yo te apoyo. Ujú, O sí, mandar y una que hasta otra, ahí. o mandar una que otras tropas, o por ejemplo en el caso de Venezuela que surtió de petróleo precisamente a alguno de los dos bandos. Eh, entonces, voy y repito, no es lo mismo. No es lo mismo como, y en cosas más recientes, no es lo mismo como los venezolanos percibimos La crisis. la crisis o percibimos ¿cómo se llama esto? La vertiente, la corriente política de izquierda que lo percibe un colombiano. Y ojo, están uno al lado Sí. del otro. Y que socioculturalmente los colombianos y los venezolanos nos parecemos muchísimo. Pero en Colombia, por lo general, siempre ha gobernado a la derecha. Entonces, ellos sienten como la alternativa que nunca ha llegado a sus vidas de la izquierda. Y siempre van a ver como, la derecha siempre es mala. En nuestro caso, vamos a decir, no. La Y, izquierda es mala. y así pasa con esto de las generaciones. Pero es un tema que, como vuelvo y repito, hay que contextualizar. Al final Ujú. no dista mucho, o sea, porque obviamente, por ejemplo, el desarrollo o sea, el tema de las guerras cuando sucedieron, obviamente modificó la conducta de todo el planeta, de cómo se percibían las cosas. Sí. El tema del el desarrollo de las tecnologías, de pasar de análogo a digital, también modificó en gran medida cómo los seres humanos nos relacionamos. Ujú. Y bueno, Sí. aquí Han viene sido dice cambios intenso. globales. Sí. No, no, pero han sido cambios globales que obviamente unos países han vivido más de cerca que otros, han vivido con mayor intensidad que otros, pero a fin de cuentas, gracias a esto de la globalización también, que nos podemos, o sea, que las noticias nos llegan así, al instante, o sea, estamos conectados de forma más rápida, y la información está ahí, a 1000 por hora. Entonces, gracias a esto, hay generaciones que por más que, por ejemplo, una persona de una generación vive, no sé, en Perú, comparte características de la generación con una persona que está en Australia. O sea, Ujú. dejando muy de lado lo que son las culturas y todo esto, pero tienen ciertas similitudes. Igualmente, no es en todos los casos. No en todos los casos vamos a decir que no sé, la generación de los boomers, todos los que nacieron en ese periodo se comportan de la misma forma. O sea, es una generalidad. Sería generalidad. Claro, pero, o sea, pero si bien, bueno, repito, claro, porque cada individuo es particular, Ujú. pero, por ejemplo, yo lo relaciono mucho con cómo consumimos la música. Ujú. Eh,
Pasa que en este momento no tengo como claro como cuando empieza y cuando termina una generación. Pero por ejemplo, no es lo mismo las personas que crecieron escuchando música en discos de acetato, que para poder escuchar música tienen que tener acceso a un disco de acetato, a un reproductor de este tipo de disco. Que la industria musical, o sea, había una inversión bastante importante Sí. solo en crear el disco, el de acetato. O sea, después pasar de eso a al compact disc, o sea, el disco compacto, a lo que nosotros conocíamos como El CD. DVD, el CD, es el DVD. Exacto. Pasar de eso a esto otro, obviamente es mucho más masivo. Y por eso la piratería fue mucho más eh, rápida. Entonces, digamos que no tenías que tener tanto problema para acceder a un disco de acetato. El CD era mucho más fácil de obtener. Y después Sí, pasar de eso a la música digital, que la tienes almacenada. Primero, antes era que si en y el valga la cuña, MP3. tipo Ah, no, MP3, en el tipo disc. iPod, Ah, sí, sí, sí. tipo, sí, o sea, tipo todo ese tipo de cosas que tú vas cambiando. Bueno, lo que tú ibas a decir del Discman, creo que eso es lo que ibas a Iba a decir, decir el Discman. Discman, pero después recordé que no, eso no era digital, pues, o sea, metías Pero, el CD y ya está. pero igual, por ejemplo, qué bueno que lo hayas nombrado, porque la gente del disco acetato no podía cargar y que me voy a llevar un Te, plato con aguja en el bolsillo para escuchar. Eso no te lo pasaba. subes en O el sea, lomo, ahí, te lo pones en la un, espalda. un, ¿cómo se llama esto? Gramófono, ¿qué se llamaba? Ay, El, no sé. sí, creo que es el que está inspirado el premio Grammy, que es la corneta esta Sí. que... Sí, exacto, Esa eso. mierda, esa Creo, vaina. Ustedes creo que es un saben, gramófono, eso que se están imaginando, eso. eso es. Entonces, o sea, no vas a cargar con una cosa de esa para arriba y para abajo antes. El Claro. disco, el CD, permitió que tú pudieses llevar el compact... Qué gracioso que la gente iba con ese compact disc para arriba y para abajo. Mi hermana Que el tenía compact disc uno y después me lo te lo dio, heredó. me lo heredó, pero no lo usé mucho igual. Porque después me compraron un MP3 y yo, o sea, No, y el MP3 era lo máximo. O sea, el MP3 sí, era lo máximo. ¿Cuánta memoria tiene el tuyo? Y tiene para radio. ¡Wow! Y bueno, y luego ahora todo se resume en un teléfono. O sea, toda esa sí. información tú la puedes tener en un teléfono. Es decir, tú tienes la música que quieres escuchar, tienes información del artista, tienes noticias del artista, tienes las redes propias del artista Sí. Aparte y puedes seleccionar ver... en qué plataforma escuchas, o sea, no es como que Ajá. solamente hay una. No, hay un montón. Desde lo más exclusivo hasta lo más pirata. Y, Ujú. y el video incluso. O sea, tienes acceso al video. Antes para tú ver el video de esa música tenías que esperar que en la televisión te lo pasaran. Sí, Entonces, que saliera en o TV. que en NTV, cuando NTV les informo a la generación Z que NTV no era un programa de realities de baja categoría. No, NTV en su momento era un canal de música. pero yo creo que la generación Z lo sabe, porque mi hermana menor es de la generación Z. Pero de Carlita, las primeras. pero de las primeras, sí. Yo creo que sí, de los primeritos, porque Carlita nació en 1997. Es de las primeras nacidos en la generación Z. Y nosotras tres nos poníamos ahí en las tardes, poníamos en TV y nos vacilábamos lo de los 10 más pedidos, y así. Em, pero bueno, eh, ¿qué te iba a decir? Sí, la evolución de la música también, obviamente, está bastante vinculado con las generaciones, porque por lo mismo que tú decías, los cambios. Y hablando de la generación millennial, que es de la que somos nosotros, y más específicamente mi hermana mayor y yo seríamos millennials, porque sí, amiguitos, los millennials ya estamos
cumpliendo los 30 Gobernando- años gobernando o el mundo. cerca. No. Es que mira, la gente cree que cuando habla de millennials son la gente que nació a partir del 2000, del nuevo milenio. Y es todo Ujú. lo contrario. Los millennials son los que nacieron antes del milenio, porque se supone que en pleno milenio, o sea, en el 2000, 2010, es la generación pujante. Entonces, no nos llaman a la generación X, no somos la generación Y. A la generación Y no nos dicen millennials porque nacimos en el milenio. Nos dicen millennials porque en el milenio somos los que movemos el mundo. Entonces, por eso que somos los millennials. Carajo. Que me da mucha risa porque hay mucha gente que son millennials y habla como, ay, porque ustedes los millennials. Y yo, papi, ¿Tú qué? tú también eres millennials. Revísate. No, que te iba a decir que nosotros los millennials, Muestra tu cédula para ver. sí, que aparte de nosotros los millennials vivimos todo este cambio de, por ejemplo, hablando de algo tan simple como la música. Vivimos todo este cambio de esto del CD a la parte digital. O sea, fue como que hay una transición que vivimos, que obviamente todas las Emma, generaciones lo han vivido, como por ejemplo también la generación antes de nosotros, que es la X, ¿no? La, la X, ajá. la Sí, la X, X. que vivió de eso mismo, de lo análogo a lo digital. Exacto. La generación X no es los baby boomers. O los baby boomers son la primera generación No, que se no, estudia. mira, yo estaba leyendo en Ajá. Wikipedia, la Cuéntame fuente más más confiable de los del millennials. internet. La fuente, la fuente más confiable de todos millennials. Wikipedia. No, y estos señores que yo te mencionaba que hicieron lo de la teoría generacional, o sea, ellos hicieron una cuestión que va, no huevona, desde los años, no joda, ni siquiera los años 1600, sino desde 1433, No o sea, vale. No, o sea, es así. Seas sí, malo. sí, aquí, o sea, te dan un cuadro acá en Wikipedia, te dice que temporización de las generaciones y ciclos, y te saca desde 1433. Y yo dije, ¿sabes qué? Eso es mucho, vale. Entonces, Dame las últimas 4. claro, bueno, las últimas 5. A ver, 1, 2, Ok, 3, 4, 5. ok. Que son obviamente las más contemporáneas, no sé, porque van desde lo que serían nuestros abuelitos Ok. hasta nuestros hermanitos, si es que tenemos. Bien. Este, O hijos. o En caso. hijos, ahí va. Conozco gente. Mira, y te conozco millennials que ya casi que son nietos, son abuelos. Bueno, está bien. Entonces yo dije, no, que la de ella, yo no voy a hablar de esta vaina de 1400, tan loco. Entonces, la primera generación de esas 5 generaciones, que son las más recientes, es la generación silenciosa, que sería la generación de mi abuelita. Yo lo voy poniendo así como Ok. por ejemplos, acá en mi casa. Esa es la generación de mi abuelita. Y esta generación, estos autores la comprenden desde 1928 hasta 1945. O sea, mi abuela es de esa generación, pero de ese último año. Ella nació en el O sea, 45. básicamente es la generación de entreguerras. Ujú, sí, dice la información, dicen, eran hijos de la Gran Depresión. O sea, ellos llegaron cuando Ujú. la Gran Depresión, dice, sus padres, los padres de esta generación, se habían deleitado con el apogeo que hubo, o sea, la abundancia que hubo en los años 20, y ahora se enfrentaban a, pues, difíciles, de una economía difícil, y luchaban por mantener a su familia. Entonces, dice, antes de llegar a la adolescencia, la generación silenciosa compartió con sus padres los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero Ujú. lo persiguieron a través de los ojos de ojos de niños o de ojos de adolescentes. Incluso muchos perdieron a sus padres, a sus hermanos o a familiares en la guerra. Ujú. Dice, vieron la caída del nazismo y la devastación catastrófica capaz de la bomba nuclear. Ujú. Y se les llama precisamente generación silenciosa porque dice que a diferencia de la generación anterior que luchó por cambiar el sistema, por así decirlo, la generación silenciosa
trataba más de estar dentro del sistema, o sea, trabajar dentro del sistema. Y dice, lo hicieron manteniendo la cabeza baja, con trabajo duro, ganándose así la etiqueta de silenciosos, porque se inclinaban más a no arriesgarse y jugar a lo seguro. Entonces, por ese lado se le cataloga así como silenciosos, porque son muy, aparte dice que son muy tradicionales, Sí. sí, son... Además que no debe ser fácil crecer en un entorno, en un mundo con una economía por el suelo, con arrastrando que sus padres vinieron de la Primera Guerra Mundial y que ellos crecen en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Ujú. no hay mucho pan de coger. O sea, mira, yo mejor me quedo callado o termino metido en la guerra. O sea, vamos a calmarnos. Sí, y Entonces, sí. sí, es muy complicado. O sea, esa gente la vivió muy fuerte. Sí, sí. Y de hecho, bueno, vemos mucho, obviamente con el contexto de guerras y eso, muchas personas de esta generación emigraron. Por Ujú. eso ponía también el ejemplo de mi abuela. Mi abuela emigró de Portugal a Venezuela buscando nuevas oportunidades y tratando de alejarse un poco de esto de la guerra, ¿no? Sí, También otra característica de esta generación es que este, tenían hijos muy precozmente. claro. O sea, claro. También por una cuestión de, no sé, cultura de aquel Sí, tiempo. De que a cierta igual. edad ya tenías que estar casada, Ujú. tenías que tener hijos, bla, 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 bla. Sí, porque recordemos que esto del empoderamiento femenino, no. No, En ese no. entonces quizás había A su casa, a la pe- cocina. pequeños casos que eran como... ¿Cómo se llama? Cuando no eres la norma, eres... Eso. Usted que me La está escuchando excepción. sabe que... Eso mismo, André. ¡Mole! Ay, Exacto. Dios. En esos casos, las mujeres empoderadas, las pocas que hubo, obviamente eran la excepción, no era la norma. Sí. No, y menciono también esto de que esta generación tenía, o sea, la generación silenciosa, una de las características es eso, de que tenían hijos muy precozmente, porque después la generación siguiente, que son los baby boomers, Ajá. este, tuvo un aumento muy notable de la tasa de natalidad. O sea, tenían, si bien es cierto que tenían a los hijos no tan precozmente como la generación anterior, este, los boomers precisamente se llaman así, de boom, Ujú. por el boom que hubo en la tasa de natalidad, el aumento que hubo. Entonces, para que vean que características como esta también dividen una generación de la otra. Igual, obviamente los baby boomers también vienen de que son después de la bomba, después de la bomba También, nuclear. Entonces, sí. son los que nacieron justo en ese proceso. Entonces, como que, obviamente crecen con otra mentalidad, crecen en otro momento. Son la gente, además es la gente que crece durante la Guerra Fría, que es este periodo de ver quién era más poderoso que quién. Si Estados Ujú, Unidos y el capitalismo o la Unión Soviética y el socialismo. En esa constante sí. competencia que tenían ambos, primero de asociarse con más países, de llegar a la luna, o sea, toda esa Ujú, competencia que existía es una competencia que se transpoló en esa generación y se filtró y que tú de alguna u otra manera empezabas a ser parte de un símbolo, como de qué lado, de qué bando me encuentro, ¿no? Si del sí. lado de los buenos o del lado de los malos, soy el mejor que quién. Entonces, es una, mira, esa generación es rara, esa generación es rara. Porque vivieron demasiadas cosas también. Sí, O sea, acá yo vi una lista de las cosas que vivieron, por así decirlo. O sea, momentos o acontecimientos históricos. Y como tú decías, vivieron la Guerra Fría, vivieron, acá decía, la crisis de los misiles en Cuba, que yo
Primera vez Claro, que lo es que, escucho, es no que sé. la crisis de los misiles en Cuba, aquí voy yo, un momento histórico, hermano. La crisis de los misiles en Cuba es precisamente parte, es un momento, es como un momento álgido en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Obviamente, Cuba, eh, ¿cómo se llama esto? Era aliado. Régimen comunista Mm, estaba asociado con la Unión Soviética. Para la Unión Soviética, Cuba representaba un punto estratégico en Latinoamérica porque estaba a nada de Estados Unidos ujú. y estaba a nada del resto de Latinoamérica. Sí. Entonces, lo que se está, el problema comienza cuando en Cuba se pretende hacer como una especie de base militar soviética. Estados Unidos obviamente tenía bloqueado a Cuba y como que estaban como trasladando unos misiles precisamente hacia Cuba. Y bueno, ahí hubo como un momento de tensión entre el ejército estadounidense y el ejército soviético en plena alta mar. Y Y nosotros ahí todos, en medio de esa mierda. y, sí, y todos decían que ahí iba a estallar la Tercera Guerra Mundial porque fue el momento más, o sea, como el punto más álgido de la Guerra Fría. Sí. Eh, bueno, si ustedes vieron X-Men, la película X-Men Orígenes, donde echan el cuento de cómo se conoció el profesor Charles Xavier con Ujú. Magneto, todo ese peo, ellos usan ese momento histórico de la crisis de los misiles para contar parte de la película. Es más, en la película se ve eso y dicen, o sea, en X-Men lo que dicen es como que gracias a los mutantes no se desató la Tercera Guerra Mundial. Para Millennials y Generación Z. Z. En No. la guerra, en la película X-Men Orígenes, The First Class, la primera clase, allí ustedes están presenciando un hecho histórico real. Y sí. No, pero. O sea, experimentaron muchas cosas esta generación. Sí, Yo creo que esa, son medio raros. Porque yo, también. Fue también el. Imagínate. Fue el asesinato de Kennedy. sí. Fue lo de la llegada del hombre a la luna. Que Ujú. tú también lo mencionaste. Empezó la liberación sexual. Creo que Ajá, era sí. experimentación con drogas, Ujú. los derechos civiles también, movimientos ecologistas, The Beatles. sí, movimientos ecologistas, empezó también el movimiento feminista, el movimiento Ujú, de las mujeres. Entonces, esta es una generación que es muy orientada a las causas sociales. ujú. Eh, y de verdad que tuvo mucho movimiento en esa parte, aparte de movimientos os- o- os, eh, cuestiones de guerras, ¿no? Porque también Claro. estaba la guerra de Vietnam, Ujú. un montón de cosas. O sea, Es que un licuado hay un menjunje de un montón de yo, vainas. yo creo que, y bueno, yo me hace responsable con lo que voy a decir, pero yo siento que los baby boomer es la generación de los excesos. Porque además tuvieron la suerte de tener todos esos niveles de excesos, y cuando me refiero a exceso me refiero a demasiada información, demasiadas cosas históricas, demasiado revoluciones. Es como, fue la generación de las revoluciones, o sea, como vamos a rebelarnos, vamos a revolucionarnos, vamos a hacer lo que queramos. Sí. Además, sin las redes sociales. O sea, ellos tenían la libertad. Vaya ya, Carlos. Además, yo creo que también en ese proceso es cuando los medios de comunicación masivos, llámese radio y televisión, quizás tienen el mayor apogeo, ¿no? Como empiezan a penetrar literal en la conducta de las sociedades. Y yo aquí usando términos teóricos que a lo mejor no funcionan. A lo mejor son mentiras todo. Bueno, esta generación de pana que vivió demasiadas vainas, o sea, demasiadas, como tú dices, no es que vivió muchas cosas, sino vivió muchas cosas que rompían con lo ya establecido. Con esto de la liberación femenina, con esto de la liberación sexual, con esto de las drogas, con esto de los movimientos ecologistas, o sea,
fueron muchos cambios de paradigmas. Entonces, obviamente, fue como que oh, fue un desligue muy arrecho, muy, muy fuerte. Pero que estuvo bastante bueno. O sea, fueron cambios de paradigma que coño. Sí, ellos obviamente fundamentaron las bases de cómo se comporta la sociedad actualmente. Ujú. Mira, ajá, ¿cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente generación? Ya va, antes que me digas la siguiente generación, ¿de qué año en qué año va los baby Los boomers? baby boomers son de 1946 a 1964. Yo pensaba que mis Ok, padres no. pertenecían a Yo, esa generación y resulta que no. yo también pensé que mi mamá pertenecía a esa No, generación y no. la generación X es a la cual pertenecen mis padres, que hay algunos investigadores que dicen que va desde 1965 a 1980 y otros dicen que va de 1960 hasta 1985. O sea, no sé, pero por ahí va. Por ahí van los tiros. Entonces, supuestamente, según estos escritores que hicieron la teoría de las generaciones, Stroud y Howe, afirman que las personas de la generación X fueron niños en una época en que la sociedad estaba menos enfocada a los niños y más enfocada en los adultos. Y que de Ujú. hecho son niños en una época de aumento de las tasas de divorcio. O sea, dicen que en esta generación las tasas de divorcio aumentaron. Los boomers aumentaron la tasa de natalidad y ahora los X aumentaron las tasas de divorcio, según lo que investigué. Ok. Bueno, a lo que, más o menos para darle como algo de sentido a toda esta locura. La generación, los baby boomers son los que hicieron el desmadre Ujú. en los años Sí, 80. La generación X, que es nuestros padres, son los que crecieron viendo esos sí, excesos de los años sí. 80. O sea, no es, no es que la generación X son quienes gobernaban los años 80. La generación X fue la La que que creció. creció en los años 80. Claro, claro. Exactamente. O sea, ellos crecieron viendo toda esta locurita. O sea, los excesos, la liberación sexual. Por eso es que son parte de esta crecimiento en la tasa de divorcio. Sí. Porque es que, o sea, no es que es que a partir de esta generación es que la gente empieza a usar el divorcio como una herramienta de felicidad. O sea, Algo así. seamos sinceros. Si usted no es feliz, divórciese. Listo. Sí, Ese dice que peo. esta generación, o sea, vivió el boom de los divorcios, obviamente, de los padres de la generación de los baby boomers, y también la generación X fue la que empezó a vivir esto de la liberación femenina, o sea, a verlo, ¿no? Pues la baby boomer, como decir, la La inicia. inicia. Y la generación X la vive porque, claro, los niños de la generación X viven viendo a sus madres yendo al mercado laboral, o sea, siendo más independientes, ya no está tu madre en la cocina todo el tiempo, sino que ahora sale a trabajar, llega de noche, entonces, Yo creo que las mujeres de de esa generación, de la generación X, sinceramente, creo que es la que la tuvieron más complicada. Porque, o sea, es la que son el parteaguas, ¿no? De esa dualidad entre la cultura anterior que te dice que tienes que quedarte en tu casa, atender a tu marido, atender a tus hijos, sí. papá, y al mismo tiempo es la generación que también te dice, pero tú tienes que trabajar, tienes que independizarte. Entonces, ellas tenían que, yo tengo que aplaudir a mi madre, o sea, definitivamente, tenían que cumplir rol de ama de casa chapada a la antigua conservadora y al mismo tiempo de mujer liberal empoderada y que tiene que ir a trabajar. Independiente. Sí, o sea, era muy complicado tener esa dualidad y que los hombres obviamente no la tenían, porque los hombres, eh, eh, no quiero generalizar, pero Era ir a trabajar y ya. era ir a trabajar. No, no es que porque, bueno, como ahora las mujeres también salen a trabajar, entonces yo también me encargo de las cosas del hogar. Eso no pasaba, seamos sinceros. O sea, Sí. los hombres que lo hacían eran la excepción y entonces eran vistos como, guau, este es el tipazo, o sea, hace todo lo que Sí. necesita. No,
Entonces, No, no. sí, yo creo que es una De, relación complicada. es complicado, es muy complicado y que un niño viva eso, o sea, viva el divorcio de sus padres, yo no sé cómo debe ser, ¿no? Este, me imagino que tú sí, es algo complicado también para un niño. No lo digo porque tus padres Son son divorciados, divorciados, yo sí, digo que yo no lo sé porque mis padres no lo no lo son, son. Mira, yo tengo mi pero... teoría. Yo creo que afecta mucho más el divorcio cuando los hijos son grandes que cuando están pequeños. Sí. Porque, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo crecí así, o sea, para mí no existe otra cosa que no sea eso, o sea, crecí con eso. Es como que tú fuiste pobre toda tu vida, bueno. Mm, O sea, no tengo, o al contrario, que tú toda tuviste millonario, o sea, no tienes otra percepción de la vida que no esa. Es mi percepción es, mi padre están separados. Pero cuando tú, o sea, cuando eres adulto, o sea, que empiezas como esa etapa de la adultez joven, los 18, papá, en adelante, incluso la adolescencia, creo que un divorcio en una adolescencia es un factor de riesgo para la mentalidad del adolescente, obviamente. Porque tú estás en una etapa de rebeldía y que tus autoridades, que son tus padres, estén en un proceso de debate. O sea, yo creo que si ustedes tienen hijos y se quieren divorciar, consejo como hijo, porque nunca voy a dar un consejo como padre, obviamente. Y si ustedes se quieren divorciar en pleno proceso de adolescencia de sus hijos, oye, piensen mucho en el bienestar del chamo, o sea, de pensar cuánto va a influir las decisiones que ustedes van a tomar como padres en la conducta de su hijo que está en la etapa de rebeldía. O sea, entonces, pilas con eso. Ahora, cuando ya son adultos, 18, 20, 30 años, y los padres se separan, afecta muchísimo a los hijos porque crecieron toda su vida con sus padres juntos. Entonces, romper con esa claro. imagen psicológica, conceptualizada, es muy fuerte para los hijos ya adultos. Porque además no entienden. Dicen como, ajá, pero no puede ser. Ustedes tenían 40 años juntos y ahora no. O sea, como que no, además no lo aceptan. Como, no, tú no me puedes venir a decir que mi vida fue un engaño. Pero sí. Ay, Y- qué O sea, feo. no es que fue un engaño. Es que, bueno, tienen que entender que al final. Tipo, se acabó el amor. Exacto, y todo lo contrario, yo creo que si eres adulto deberías entender que los adultos somos así, o sea, los adultos queremos tomar decisiones, o sea, queremos ser felices, no queremos seguir estando amarrados a condiciones, o sea, y creo que hacerlo de adulto, o sea, te están ahorrando precisamente lo que tú dices, te están ahorrando el proceso de niño de lidiar con todo eso, o sea, ahora lidia lo de adulto, tienes todas las herramientas, lidia con eso, coño, tu madre. Sí. Bueno, y ¿Por qué sí, estamos hablando es del un proceso divorcio? muy, muy... Bueno, porque esta generación es la generación del divorcio, pero además también, Ok. pero además también estoy usando Tres se me conectivos. olvidó, tres conectivos, eso no se hace. Tres conectivos que, Acá estoy que, 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 leyendo, que funcionan para lo mismo. sí. Además, la generación X acá dice que vivió la epidemia del crack y del SIDA aparte. Claro, Eh, claro. sí. Bueno, y Entonces, justo en esa misma generación, en la generación de la liberación de la comunidad LGBTI. ujú, sí. Y también la parte hubo muchas protestas raciales también Sí. por tema racial. O sea, Coño, pero claro, pero si la este, generación anterior empezó, vamos a apoyar, vamos a estar a favor de todas las causas posibles. Esta generación mm, creció encausada. O sea, esta es mi causa. No, vamos a defenderla como es. sí. Sí, Sí, sí. Es así. Y aparte también, aparte, o sea, dejando aparte las causas sociales, esta generación vivió con el auge de la informática doméstica, o sea, de tener computadoras personales en casa. Como que, pero wow, o son como sea, los eso era primeros una pasos. vaina que tú veías. Sí, claro, son los primeros pasitos, no es que Ujú. todo el mundo ya tenía su supercomputadora en casa, no.
se empezó a ver eso de que ya podías tener tu computadora en Tu PC. casa o en las escuelas. En las oficinas, sobre todo. Sí, sí, que eran esas computadoras que no sé, parecían un robot, o sea, les faltaba que si las piernitas y que le tenías que poner así una funda de plástico para que no se dañara esa vaina. Algo así, no sé. Dios mío, no recordaba la funda de plástico, Andrea. La funda de plástico, o si no le ponías así como una pantallita, también una pantalla adelante de la pantalla propia de la computadora. Y tú la levantas así como que... oh. Claro, pero también era para evitar era como un vidrio ahumado. Ay, no, qué horrible. Bueno, sí, vivimos eso. Sí, sí. Eso, ellos lo vivieron y, ¿Cuál es la siguiente? y nosotros también, o sea, en parte. Bueno, nosotros lo ¿Qué vivimos. cosa? Nosotros lo vivimos, claro. Nosotros también lo vivimos. Eso, La siguiente claro, por eso. generación es la nuestra. ¡Somos nosotros! Somos nosotros, Sí, somos por la- fin. No la hablemos de nosotros. generación Ya nosotros no. ¿Por qué? ¿Por qué? Coño, porque porque- hemos estado hablando todo el episodio de nosotros mismos. Pero bueno, Claro que no haz un vale. resumen de nosotros. Ah, Miren, o haz algo, ve diciendo cosas generación y Y. decimos sí o no. Sí. Bueno, vamos a buscar acá en parte Ok. de las características. Características. Ta, 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 ta. Nosotros somos la generación del internet. O sea, a nosotros Del nos define el internet. internet. Creo. Sí, del Creo. mundo hiper mega red. A ver, ¿por qué no me saltan las características acá? Vale, no jodas. Porque no tenemos características. Porque así somos los millennials. Somos cambiantes. Que me vas a leer el tarot aquí. Ay, amiguito, Bueno, perdón, pero yo me mientras quedé Andrea- en la investigación hasta la Z, hasta la X, perdón. Yo me confundo, yo así como que Bueno, X, Y, Z, ¿cuáles somos nosotras, vale? No importa. No importa. Somos los millennials. O sea, generación Y somos los millennials. Y eso es lo que importa. Ujú. Chao. Dice Y que ya después de nosotros... la perspectiva, por lo menos en cuanto a lo económico, dice que Somos ha una mierda, no disminuido. sabemos nada. Han disminuido en gran medida debido a la gran recesión de finales de la década del 2000. Ay, Es así. Dios. O sea que, no. O sea, vivimos Bueno, pero- en esa época de grandes y drásticos aumentos en las tasas de desempleo juvenil. Nosotros somos los desempleados. Nosotros somos la generación desempleada. Ahí va. Y de emprendedores también. Y además somos como la generación... Yo tengo que decir que somos la... No. Iba a decir algo, pero es mentira. Somos la generación... A lo que iba a decir era que somos la generación de las apariencias, pero es mentira. Esa es la generación Z, la que sigue después de nosotros, No, brother, a porque, nosotros, o sea, nosotros crecimos en el cambio, o sea, como en el pasar de nuestros padres generación X a la siguiente generación que es la Z. Y nosotros dimos como el cambio a la virtualidad, a ese proceso raro entre causas y no causas. claro. Pero No, la y- siguiente... Además, creo que somos la que llaman generación de cristal, que es la Ujú. generación como de... No, todo es políticamente incorrecto. Mámalo. Y después viene la generación de... Yo sí tengo que decir, no sé, o sea, no sé, esto es una opinión. Creo que la generación Z es la generación de las apariencias. Porque, brother, crecieron con las redes sociales. O sea, ellos, ya las redes sociales existían. O sea, el niñito nace, el niño tiene Nace 2 con el meses de teléfono embarazo la debajo mujer. del brazo. Sí, 2 meses de embarazo y ya el niño tiene red social. Coño, vale, pero vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. No, mira, y respecto a nuestra generación, te iba a decir que tú decías esto, la generación siguiente a la nuestra es la de, ¿cómo decías? Del disfraz. Del disfraz. ¿La cuál? La Z, La apariencia. la apariencia. Bueno, hay una socióloga que dice que nuestra generación es la generación Peter Pan. Porque dice, tenemos la tendencia de retrasar algunos ritos de paso a la edad adulta durante los periodos más largos
que la mayoría de las Claro. generaciones anteriores a ellos. Nosotros no queremos crecer. Somos la generación que no quiere crecer. Sí, Que aparte quiere quedarse el dice, niño para siempre. mira, aparte dice, también hace referencia a la tendencia de sus miembros a vivir con sus padres durante más tiempo que las generaciones anteriores. Somos la generación parásito. Coño, pero ¿qué creen ellos? Que ellos llegaron, vivieron en excesos en los 80, después en los 90 vivieron, o sea, en vez de decir, coño, vivimos demasiado exceso en los 80, vamos a ahorrar en los 90, no, sigamos viviendo como que estamos en los 80, coño, nos dejaron el mundo de bancarrota y quieren que nosotros, bueno, usted a los 20 tiene que tener casa, cuéntame, ¿cómo? Siendo desempleado, de paso. Joda. O sea, mámalo. Ay, pero ay, si eso a tu madre, vale, no, hombre. Mira, No, y que aparte ya nuestra generación, por ejemplo, la generación pasada tenía tipo una computadora para toda la casa. Nosotros ya era tener una laptop, una computadora, un teléfono móvil, uno para mí y mi hermano con el suyo. O sea, yo tenía mi propia cuestión. Yo tenía mi propio claro. MP3, yo tenía mi propio videojueguito y así. Somos una generación bastante rara porque somos una generación que nos encanta compartir nuestra vida, pero no compartir nuestras cosas. O sea, es como eso que tú acabas de decir. Antes, o sea, nosotros venimos de esa transición, porque nosotros venimos de nuestra infancia donde todos teníamos que sentarnos en una sala a ver el mismo programa. Y además el programa que tocaba, porque no era como ahora que tú decías que quieres ver. Antes era lo que te ponían. O sea, según el horario de cada canal. Sí. Y bueno, y que dependiendo de tu estatus económico, si tú tenías los canales nacionales o tenías ya los canales por suscripción. Nosotros pasamos esa transición de reunirnos todos en casa a ver la misma vaina en el único televisor de la sala, bajo el horario que nuestra abuela decidiera. Sí. O pasar de eso a pasar de yo veo lo que quiero cuando me da la gana. O sea, Sí, hay yo... algunos sitios web que me he metido a leer que dice eso mismo de que somos un poco más egoístas, no sé si así decirlo. Y de hecho acá en Wikipedia dice que hay algunos milénicos, como se nos identifica, que se definen a sí mismos con términos, no sé tanto, tal vez el ensimismado sí, derrochador y codiciosa no me veo tanto, pero bueno. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que... A ver, decíamos que éramos la generación de las aspiraciones. O sea, no veas como codicia, velo como aspiraciones. Sí. Todos lo aspiramos. Nosotros queremos Como aspiración. ser exitoso, ser famoso, ser empresario. O sea, son todas esas Sí, cosas. nosotros somos esa generación que sale, hay una viñeta, creo que es de Charlie Brown. No sé si, o sea, esa imagen, obviamente es de autoría de esta cuestión, de esta tira cómica. Pero no sé si el mensaje lo sea, pero dice uno de los amiguitos de Charlie Brown, le pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y él le dice, feliz. Yo creo que somos esa generación, porque, por muy bonito que suene, ¿no? Mismo acá dice que nuestra generación aspira a tener éxito tanto en lo laboral como en lo personal. O sea, nos preocupamos también mucho en nuestra autorrealización. Entonces es como que aspiramos a tener, aparte de tener nuestras cosas propias, o sea, a tener un propio negocio, tener nuestra propia casa, también nos enfocamos mucho en la autonomía, en divertirnos, en salir de viaje, en tener una familia cuando consideremos que estamos en el momento adecuado para nosotros de tenerla. Entonces es como, sí, somos la generación de las aspiraciones. Y además de la generación que vive constantemente en un proceso de autoaceptación. O sea, yo creo que nosotros somos la generación que nunca va a estar autoaceptado. O sea, nunca nos vamos a sentir como pleno con nosotros mismos. Siempre estamos como en ese proceso de querer estar bien con nosotros mismos. Yo creo que la generación siguiente o lo lleva toda la mierda
o todo lo contrario, como que dice como, bueno, sí estoy bien conmigo mismo. ¿Entiendes? Como que quizás tengan otro nivel de seguridad que quizás nosotros no tenemos. Nosotros vivimos como en ese limbo de la inseguridad. Eh, pero creo que es precisamente porque somos la transición de pasar de la vida de nuestros padres a la siguiente generación, como en este limbo entre la modernidad tecnológica a la era totalmente 2.0. Entonces, como estar en ese limbo, creo que nos lleva como a estar con un pie allá y un pie acá. Que fíjate, tú acabas de mencionar Wikipedia. Que somos el queso del sándwich. Ay. Sí, somos el queso de este sándwich. Somos el queso de este sándwich y siempre nos sentimos que no somos el queso suficiente. No tengo suficiente No queso. tengo, estoy muy Ay, salado. Dios. Me falta sal. No, mira, yo creo que somos. Tú lo acabas de decir con Wikipedia. Nosotros somos la generación que de niño crecimos estudiando con libros. O sea, nosotros cuando teníamos que hacer una tarea íbamos a un libro. Y ahora hemos hecho la transición y Sí. ahora nosotros nos buscamos. Es muy raro que busquemos algo en un libro. Primero busquémoslo en internet. Somos la generación que Sí. descubrió Wikipedia. O sea, yo me acuerdo que yo me crucé con Wikipedia por primera vez como a los 15 años. Recuerdo que estaba en el colegio y las tareas, cuando las hacíamos, cuando eran como muy complicadas, el papá de mi mejor amiga, de Erika Rengifo, que está, le mando un beso si algún día escucha este episodio, cosa que no creo, pero el papá de ella era quien nos buscaba las tareas por internet. Y un día, imagínate, él las buscaba, las imprimía en hojas y después nos las llevaba y nosotros las estudiamos con las hojas que él imprimía. Entonces cuando Ujú. cosa que ahora no. Porque usted va a imprimir, mándamela por WhatsApp. Este, resulta que un día nos trae estas hojas que tienen esta información como muy simple, como el contenido justo y necesario. Y nosotros dijimos, oye, qué buena este lugar donde tu papá consiguió para. Porque antes uno buscaba las cosas y que buenastareas.com, monografías.com. Cuando descubrimos Sí. Wikipedia, era precisamente Wikipedia la página que el papá nos había buscado la información ese día. Y dijimos, no, a partir de ahora todo lo buscamos en Wikipedia primero. Y así ha sido desde entonces. Sacando la pata del barro. Pero nuestra generación sabe que Imagínate. Wikipedia no lo es todo. O sea, nosotros sabemos que Wikipedia es una página, es una buena herramienta, es verdad, es una buena herramienta de información, pero sabemos que si queremos profundizar en un tema, Wikipedia nos da como la reseña. Usted tiene que, para profundizar, buscar en otras Sí. fuentes. O sea, nosotros sabemos que existen otras fuentes. Yo lo que sí creo es que la siguiente generación eso no lo va a tener claro. O sea, como que ellos van a saber que Wikipedia es la fuente. O sea, Wikipedia es la fuente. No. Y ya Hay está. otras fuentes después de Wikipedia. Sí, no, yo acá estaba pensando tipo en mi infancia o en mi adolescencia, ¿no? Y creo que hasta nuestra generación llegó esto de los cyber. No sé por qué. O sea, hoy en día obviamente pueden existir algún que otro cyber. No sé cómo se diga acá, si se conocerá como Aquí en eso, Argentina le dicen ciber. pero Los ciber. los ciber, sí, sí. Pero hoy en día son muy poquitos. Claro, Muy antes poquitos. no. No sé por qué me vino ese recuerdo. No, pero No sé tienes, por tienes qué. toda la razón. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, o sea, adolescencia, juventud, eso era el boom. O sea, ese era el negocio. O sea, si usted quería tener un negocio, usted montaba un Sí, cyber. Y por ejemplo en la sí, Victoria, sí. que es Y donde yo estaban ahí soy, todos los niñitos jugando. en cada esquina había un cyber. Ay, no. ¿Cada esquina? Todos los niñitos jugando o metidos en el Messenger. Oye, no me hables del Messenger, Andrea. No me hables del Messenger. Un minuto de silencio por el desaparecido No, Messenger le de mandaba Hotmail. Que el Messenger de Hotmail de básicamente es Hotmail. Sí, no hablamos del Messenger de Exacto, el Facebook. Messenger de Hotmail es básicamente el precursor de todas estas aplicaciones de mensajería. Es decir, del Facebook, del Twitter, los DM, el WhatsApp. O Ujú. sea, esto que ahora uno hace en el WhatsApp de mandar GIF, emoji, sticker, todo eso uno lo hacía en el Messenger de Hotmail.
Sí, falta que nos pongan mandar zumbidos por WhatsApp. Coño, ay, la El cosa se teléfono te pone empieza a vibrar. intensa. Rum, rum. Que coño, ya empezó el Bueno, intenso que vale, cuando no el jodas. BlackBerry era el BlackBerry, El bebé pin. uno mandaba los ping, el famoso ping, como mira, ping, que Ujú. básicamente es lo mismo que el zumbido. Sí. Ay, Dios. No, no. Me siento vieja. Bueno, me siento igual, vieja. que estar conectado, lo que uno usa en el WhatsApp de no ponerse en línea, o última conexión, el Messenger de Hotmail lo tenía. Sí. O sea, tú decidías si te conectaba o no. Qué complicado todo. qué Sí, complicado sí. todo. Bueno, Ay, no. yo creo que este episodio Quedó muy largo, como siempre. Oye, pero no ha terminamos de llegado a su fin. hablar. Y la generación Z, ¿Cuál falta? vale. La generación Z. Pero no, Y acá me dice que no hablemos de esa una gente. generación alfa. No hablemos Yo, de esa verga. Verga. Mierda. Vamos vale. calmano. No joda. Todavía ni se saben limpiar Bueno, pero- el culo y ya son alfa. Pero mira, yo quiero, aprovechando eso que acabas de decir, yo no sé si yo supongo que la generación alfa son estos bebés que están naciendo en este momento, Ujú. momento pandemia. Pero fíjate, bueno, a la generación Z, ¿cuánto le va a cambiar la vida al haber vivido en pandemia? Sí. ¿No? Otra perspectiva de vida van a tener. Pero por ejemplo la generación alfa, supongo, fíjate nosotros venimos de la generación donde nuestros papás nos llevaban a tomarnos foto a un fotoestudio Ujú. para ponerlo luego en la sala de la casa inmenso, donde nuestros papás compraban una cámara de esta que venía con su rollo negativo adentro para después mandar A ¿cómo se revelarla. llamaba eso? A revelarlas. Sí. Y que después, cuando tú crecías, eras adulto, a tus amigos le mostraban esa foto. Mira, aquí tengo una foto Ujú. de Eliezer pequeño sin diente. Y uno, Ay, en mamá, el guarda baño. esa foto. Exacto. Guárdame las vergüenzas, por favor. Que ahora la usamos de TBT, Ujú. pero que en su momento estaban ahí escondidas y hay fotos que tú quieres que queden escondidas para siempre. Esta generación que está creciendo, tanto la Z como la alfa, supongo, en terminología nueva para mí, eh, coño, sus fotos están públicas en la red. O sea, Sí. su infancia, ellos, o sea, cuando esa gente crezca, sea adulto, ¿cómo va a ocultar fotos? O sea, esa típica foto que a veces te publican a ti que dicen, y dice, papi, ¿por qué publicaste esa foto? Elimina. Sí, sí. Cuando Facebook Ellos no te van a tener esa lanza libertad. esto y que, te Ajá. recuerdo de hace 8 años y tú y que, ¿qué es esto, Dios mío? Me sacaré bagre que tenía uno. Y bueno, imagínate cómo hace la nueva generación. No tienen forma de ocultarlo, porque es que sus padres desde que son fetos los han estado publicando. Entonces, coño, complicado. Es Pero bueno. complicado. Usted que nos escucha, que nos sintoniza, si le gustó este episodio, ¿qué tiene que hacer, Andrea Teixeira? Bueno, investigar. No vale. Usted que nos caló hasta en los últimos minutos. Muchísimas gracias, de verdad. No sé cómo lo hacen. No sé cómo nos soporta. Hablamos mucha paja, yo sé, pero está chévere. Es un tema entretenido y de pana. Yo les recomiendo escuchar a este comediante que mencionábamos al principio, Andrés López, con La Pelota de Letras, porque él explica el tema generacional muy enfocado hacia la cultura colombiana, pero si somos latinos creo que nos vamos a identificar muchísimo. Y bueno, no queda más que decir que pues nos regalen un like, un pulgarcito arriba, que se suscriban, que le den a la campanita de notificaciones, que nos compartan. Si quieren dejar su comentario también, pues estamos siempre abiertos a recibirlos. Nos pueden conseguir en Anchor, eso, como se diga. Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify, en YouTube. Compártanos en todas sus redes sociales para que todos sus amigos nos escuchen y algún día nos volvamos famosos y nuestras aspiraciones se vuelvan reales y podamos ser felices. Contribuyan con nuestra felicidad, vale. Recuerden que nos pueden seguir o nos pueden encontrar, porque
bueno, si no nos quieren seguir, bueno, no nos sigan, pero si nos quieren encontrar y quieren saber cuál es la cara de este par, Andrea la consiguen como @InésArt, se escribe @Inés, ARTX, y a mí me consiguen como L Sin Filtros en Instagram. Así que por allá nos vemos. Yo acepto mensajes privados, no tengo problema en Mm, decirlo. Andrea no. Depende, mira, de verdad. Si es foto huevo, no. A mí nunca me ha llegado foto huevo. No, No sé. a mí No, o sea, tampoco. gracias a O Dios. sea, a ver, corrijo. No me han llegado espontáneas. Bueno, Ajá, que tú no las pediste. Ajá. es que yo nunca las pido. Sinceramente, yo muy rara vez he pedido ese tipo de fotos. No van conmigo. Pero eso será material para otro episodio. Ok. Muchísimas gracias. Lamento que este episodio siento que quedó incompleto, pero de pana que está muy larga la vaina y como siempre les recomiendo a los que nos escuchan, si quieren ampliar estos conocimientos que nosotros venimos a exponerles acá, pues siempre existe nuestro adorado amigo Internet. Igual el que nos está escuchando es de todas las generaciones que nombramos. Dudo mucho que bueno, tu hermana quizás, pero que algún miembro de la generación Z o de la generación Alfa nos escuche. Pero esto quedará para la posteridad y usted escuchará cómo nos comportábamos nosotros. Y dirá, por Dios, menos mal que no pertenezco a esa generación. Bueno, Bueno, hasta chao. acá llegó el episodio. Chaito, pues. Mesmo.